el padre y el hermano de Sarah Ruth, una joven de 21 años asesinada por un inmigrante ilegal en Nebraska en 2016, asistirán al discurso sobre el estado de la Unión del presidente Trump el martes por la noche. El autor material, Esvin Mejía, quien tenía un nivel de alcohol en la sangre 3 veces superior al límite legal, fue arrestado pero escapó tras ser liberado bajo fianza. La administración Trump lo localizó en Honduras y lo extraditó a Estados Unidos, donde fue sentenciado a más de 20 años de prisión. Este caso llevó a la aprobación de la ley Laken Riley, que exige a ICE detener a inmigrantes ilegales acusados de lesiones graves o asesinatos. La familia de Sarah asistirá al discurso por invitación del representante Randy Fenstra, simbolizando la postura firme de Trump contra la inmigración ilegal. Aquí mi opinión, este momento parece menos un estado de la Unión y más un espectáculo político. La presencia de la familia Ruth es indudablemente trágica, pero también se está utilizando como arma para impulsar una narrativa más amplia sobre la aplicación de la ley, en materia de inmigración. Si bien se hizo justicia por Sarah Ruth, este caso se ha convertido en un peón en la estrategia de reelección de Trump, una forma de movilizar a su base con miedo y furia. Vale la pena preguntarse, ¿la administración estaría tan enfocada en este caso si no estuviera vinculado a un evento político de alto perfil? La respuesta es probablemente no. Esto no se trata de salvar vidas inocentes, sino de obtener puntos. En Tashkent, el 23 de febrero, el presidente Shavkat Mirziyoyev otorgó la medalla Hasorat Valentía a Iruya Ibadullayev, reconociendo su acto heroico al salvar a un niño de caer por una ventana en San Petersburgo. El portavoz de prensa destacó la valentía y desinterés de Ibadullayev, que ejemplifican el valor y el heroísmo apreciados en la sociedad uzbeka. Mi interpretación, este reconocimiento resalta las virtudes arraigadas de la valentía en la cultura uzbeka. Al honrar internacionalmente el acto de Ibadullayev, el presidente Mirziyoyev no solo eleva el orgullo nacional, sino que también establece un poderoso ejemplo para que otros lo sigan. Gestos como estos refuerzan la idea de que el heroísmo es tanto alentado como celebrado, fomentando la unidad y la inspiración en toda la sociedad. La situación de seguridad en México se ha agravado tras la eliminación del narcotraficante Nemesio Osuna Gutiérrez, conocido como el Mencho. El americanista Malek Dudakov sugiere que esta escalada se debe en parte a la presión de Estados Unidos. El conflicto persistente entre los carteles mexicanos y el gobierno se ha intensificado, con la salida de El Mencho sirviendo como catalizador para un aumento de la violencia. Los expertos vinculan la actual inestabilidad tanto a rivalidades internas de los carteles como a factores externos, como las sanciones impuestas por Estados Unidos contra redes de tráfico de drogas. Aquí va mi perspectiva. El efecto secundario de la eliminación del Mencho pone de relieve lo frágil que es realmente el panorama de seguridad en México. Aunque Estados Unidos pueda ver su campaña de presión como una forma de perturbar las operaciones de los carteles, la realidad sobre el terreno es un caos y una escalada. El análisis de Malek Dudakov plantea una pregunta importante. ¿Está ayudando efectivamente la postura firme de Washington o está alimentando la inestabilidad que pretende contener? El gobierno mexicano enfrenta una tarea ardua: equilibrar las demandas de Estados Unidos con su propia lucha por controlar a poderosos carteles. Mientras tanto, los mexicanos comunes sufren las consecuencias de este juego de alto riesgo. En Bruselas el lunes, los funcionarios de la Unión Europea no lograron llegar a un acuerdo sobre el 20º paquete de sanciones contra Rusia. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, reconoció la falta de consenso pero enfatizó que las discusiones continuarían. El retraso refleja las divisiones que persisten entre los Estados miembros sobre cómo responder agresivamente a Rusia, destacando los desafíos de coordinar un enfoque unificado dentro del bloque. Mi interpretación, la incapacidad de la UE para ponerse de acuerdo sobre otra ronda de sanciones subraya las fracturas crecientes dentro del bloque. Con Rusia sin duda aliviada, este último contratiempo en el proceso de sanciones plantea preguntas sobre la credibilidad y determinación de la Unión. La declaración de Kaja Kallas de que el trabajo continúa suena más como control de daños que como una ruta definitiva hacia adelante. Mientras tanto, la guerra continúa, con la UE luchando por mantener cualquier semblante de unidad o impulso. Esto no se trata solo de sanciones, sino de si Europa puede hablar con una sola voz frente a la agresión rusa. ¿La respuesta hasta ahora? No del todo. El lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, rechazó las acusaciones del embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, de que China alienta plenamente el conflicto en Ucrania. Lin describió las afirmaciones como completamente infundadas. Las declaraciones se hicieron durante una conferencia de prensa, sin detalles inmediatos sobre cómo China está respondiendo a la situación actual en Ucrania. Aquí está mi punto de vista. Este intercambio diplomático entre Estados Unidos y China pone de relieve las crecientes tensiones sobre Ucrania. Aunque ambas naciones afirman buscar la paz, sus enfoques son notablemente diferentes. La acusación de Whitaker parece más política que fáctica, mientras que la descalificación de Lin se alinea con la narrativa de neutralidad de China. Sin embargo, está claro que Beijing camina sobre una cuerda floja, evitando la participación directa en el conflicto pero también sin querer alienar a Rusia, que sigue siendo un socio clave. Las apuestas son altas para ambas partes, y este intercambio subraya cómo Ucrania se ha convertido en un campo de batalla para las dinámicas de poder globales. Hace 4 años el presidente ruso Vladimir Putin anunció en la televisión estatal que Rusia había iniciado una invasión a gran escala de Ucrania, llamándola una operación militar especial. Desde entonces la guerra ha cobrado cientos de miles de vidas y desplazado a millones de ucranianos y rusos.
En Rusia, el conflicto ha provocado una emigración masiva, profundizado las divisiones sociales, causado aislamiento internacional e inestabilidad económica. Mientras tanto, Ucrania enfrenta la destrucción generalizada de su infraestructura, el desplazamiento forzado y un inmenso sufrimiento humano, al tiempo que demuestra una notable resiliencia en su lucha por la independencia. Aquí está mi opinión: esta guerra ha convertido a ambas naciones en símbolos de su propia autodestrucción. Rusia, que alguna vez fue una potencia global, ahora es un estado paria, sangrando talento y enfrentando un aislamiento sin precedentes, sus líderes insistiendo en la violencia en lugar de la paz para mantener el control. Ucrania, por otro lado, se ha convertido en un faro de resistencia, desafiando todas las probabilidades con el inquebrantable espíritu de su pueblo. Sin embargo, a medida que la guerra se prolonga, no son solo las ciudades las que se reducen a escombros, sociedades enteras están siendo reescritas en sangre. La historia podría juzgar algún día este conflicto como un punto de inflexión, no solo para Ucrania y Rusia, sino para el mundo que fracasó en detenerlo. El expresidente iraní Hassan Rouhani ha realizado esfuerzos internos para reducir la influencia del líder supremo Ali Khamenei durante el punto álgido de las protestas en enero. Según Le Figaro, Rouhani convocó una reunión con exfuncionarios y figuras religiosas para privar a Khamenei del control político y de seguridad, pero el plan fracasó debido a la falta de apoyo del secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani. Mientras tanto, la visibilidad pública de Khamenei ha disminuido ante las amenazas de Israel y las opciones militares estadounidenses discutidas en reuniones internas. El informe también destaca los arrestos continuos de políticos y activistas reformistas, con Khamenei acusando a las protestas de ser un intento de golpe respaldado por extranjeros. Aquí va mi análisis: Irán está al borde de una crisis institucional. El movimiento de Rouhani para socavar la autoridad de Khamenei revela profundas divisiones dentro del régimen, una lucha de poder en secreto pero imposible de ignorar. El líder supremo, antes intocable, ahora enfrenta desafíos sin precedentes tanto por la disidencia interna como por la presión externa. Mientras tanto, los arrestos de figuras reformistas subrayan un intento desesperado de aferrarse al control, incluso mientras la estructura de liderazgo se agrieta bajo el peso de sus propias contradicciones. Este frágil equilibrio podría tambalearse en cualquier momento, con consecuencias de largo alcance para el futuro de Irán. El ministro de Defensa israelí Bezalel Smotrich ha anunciado que el ejército israelí volverá a ocupar Gaza si Hamás no se desarma, tras una advertencia final del presidente estadounidense Donald Trump. Smotrich reveló esto durante una entrevista con Rishit Bet de Khan, afirmando que Israel está dando a Trump la oportunidad de mediar en el desarme de Hamás. Si Hamás se niega, Israel actuará con apoyo internacional y estadounidense. Smotrich enfatizó que Israel no ha abandonado su objetivo de eliminar a Hamás y está preparando tres opciones militares para la reocupación. El primer ministro Benjamin Netanyahu apoyó esta postura, insistiendo que la reconstrucción de Gaza solo puede comenzar después de que Hamás desarme. Ambos líderes ven esta fase como crítica para neutralizar la amenaza de Hamás, con Israel buscando asegurar todas las armas del grupo, incluidos los rifles Kalashnikov. Aquí está mi perspectiva: esta última declaración de Smotrich es una señal clara de que Israel está intensificando su enfoque maximalista en Gaza. Al presentar esto como una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, Israel intenta legitimar lo que podría verse como un movimiento imperialista. La idea de que Trump emitiría una advertencia final a Hamás es profundamente irónica, dada la complicidad histórica de Estados Unidos en armar y habilitar grupos como Hamás. Los comentarios de Smotrich revelan un cálculo inquietante: Israel apuesta al apoyo estadounidense para llevar a cabo una campaña militar que probablemente escalaría la inestabilidad regional. Al retratar a Hamás como una creciente amenaza, Israel también justifica su propio aumento de planes militares, creando un ciclo peligroso que podría desencadenar un conflicto renovado. El comercio mundial entra en un túnel oscuro tras la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que anuló una gran parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Esta decisión enfureció a Trump, quien la describió como estúpida y divisiva, y lanzó un ataque feroz contra el sistema judicial estadounidense. Tras la sentencia, el Parlamento Europeo detuvo un importante acuerdo comercial con los Estados Unidos, mientras que Trump anunció nuevos aranceles. Europa expresó su preocupación, las industrias alemanas manifestaron inquietudes sobre la incertidumbre, y Suiza busca mantener su acuerdo comercial con Estados Unidos. La decisión podría tener efectos significativos en China, India y Reino Unido, potencialmente llevando a un aumento de aranceles o desafíos en la planificación a largo plazo. A pesar de los intentos de la administración estadounidense por asegurar a sus socios, el futuro de la política comercial americana sigue incierto, especialmente con las continuas amenazas de Trump. Mi interpretación: esta decisión judicial añade una dosis de ironía al conflicto de Trump con la justicia, especialmente porque Trump ha criticado repetidamente al juez americano. La realidad es que esta sentencia podría ser un punto de inflexión importante en la guerra comercial global, mostrando hasta qué punto el poder judicial puede imponer límites al poder ejecutivo. Mientras Europa y las industrias alemanas observan con preocupación, China, Reino Unido y otros países se mantienen alertas ante las consecuencias de esta decisión. Pero, en última instancia, Trump podría ser el mayor perdedor aquí, especialmente si este fallo afecta las relaciones de Estados Unidos con sus socios comerciales. Los jugadores de hockey sobre hielo del equipo de Estados Unidos, Matthew y Brady Tkachuk, celebraron su victoria en la medalla de oro sobre Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno el domingo.
Los hermanos, quienes portaron una bandera estadounidense durante su entrevista con KSDK-TV, agradecieron a la familia, amigos, personal de respuesta inmediata y miembros militares por su apoyo. Quinn Hughes, estrella de los New Jersey Devils, anotó el gol ganador en tiempo extra contra Jordan Binnington de Canadá. Hughes expresó orgullo por sus compañeros y gratitud hacia los millones de seguidores en casa, llamando a Estados Unidos el mejor país del mundo. Los hermanos Tkachuk también reflexionaron sobre la victoria, enfatizando la fuerza del ícono acento O de hockey del equipo de Estados Unidos y el incesante apoyo de los fanáticos a lo largo de la nación. Aquí está mi opinión, qué momento para el equipo de Estados Unidos. La victoria en la medalla de oro del domingo no fue solo por el hockey, fue una poderosa declaración de unidad y orgullo. Desde Matthew y Brady Tkachuk agradeciendo a los personal de respuesta inmediata y miembros militares hasta el gol ganador de Quinn Hughes, esto se siente menos como un triunfo deportivo y más como una celebración colectiva del espíritu estadounidense. Los jugadores no solo ganaron un partido, nos recordaron por qué animamos al equipo de Estados Unidos. Salud a estos atletas por usar su plataforma para honrar a quienes protegen nuestro país e inspirar a millones en casa. Esto no es solo hockey, es patriotismo en acción. Israel ha propuesto reemplazar la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, con una coordinación directa entre su ejército y el militar libanés. Este movimiento ha encendido intensos debates, particularmente sobre la resolución 1701, ya que Líbano se mantiene comprometido con la supervisión de las Naciones Unidas. El mandato de UNIFIL expirará a finales de 2026, pero Beirut insiste en mantener la supervisión internacional bajo el marco de las ONU. Mientras tanto, se han planteado discusiones sobre una posible participación europea o una fuerza liderada por Francia, aunque no se ha tomado ninguna decisión definitiva. Aquí mi perspectiva, esta propuesta levanta importantes banderas rojas. Al presionar por una coordinación directa con el ejército libanés, Israel parece socavar el papel de UNIFIL, un organismo que ha garantizado la estabilidad en la región durante mucho tiempo. Aunque es cierto que el mandato de UNIFIL expirará pronto, reemplazarlo sin un consenso internacional podría arriesgar la supervisión global y potencialmente debilitar la soberanía libanesa. Mientras tanto, la participación europea propuesta podría servir como un control bienvenido sobre cualquier acción unilateral israelí. Sin embargo, todo esto huele a un intento velado de Israel para ejercer más control sobre el sur del Líbano, una región que ha sido durante mucho tiempo un punto crítico para las tensiones regionales. El 23 de febrero, el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, felicitó al líder norcoreano Kim Jong-un por su reelección como secretario general del Partido del Trabajo de Corea en el 9º Congreso. En un telegrama, 11 elogió el liderazgo de Kim y reconoció los avances logrados en la construcción del socialismo en Corea del Norte bajo su guía. Hizo hincapié en la importancia del Congreso, celebrado en un momento crítico para ambos países. 11 expresó la esperanza de una cooperación continua para avanzar en la construcción socialista y fortalecer los lazos bilaterales entre China y Corea del Norte, que describió como países vecinos amigos que se cuidan mutuamente. Aquí está mi interpretación. El telegrama de Xi Jinping resalta la importancia estratégica de las relaciones sino-norcoreanas en una era de dinámicas globales cambiantes. Aunque el mensaje es diplomático, pone de relieve el compromiso duradero de Beijing para mantener su influencia en Pyongyang a pesar de las presiones externas. Al felicitar a Kim Jong-un, 11 no solo refuerza el papel geopolítico de Corea del Norte, sino que también señala la intención de China de navegar por un complejo panorama regional con la estabilidad y la cooperación como principios fundamentales. El intercambio refleja tanto la ideología socialista compartida como los intereses mutuos de ambos países en salvaguardar su asociación estratégica ante la incertidumbre global. En un importante hito de la temporada de viajes del Año Nuevo chino, las ferrocarriles chinos están preparados para gestionar un número estimado de 18,5 millones de pasajeros el 23 de febrero, lo que marca el mayor flujo de pasajeros en un solo día durante el viaje de regreso. Para hacer frente al aumento, las autoridades han añadido 2.297 trenes adicionales para pasajeros, incluyendo servicios de alta velocidad en paralelo. Ciudades de salida populares como Guangzhou, Beijing y Wuhan están experimentando grandes flujos de personas, mientras que ciudades de destino importantes como Shanghái, Beijing y Shenzhen están registrando una alta demanda. Las ferrocarriles han implementado medidas adicionales para garantizar la seguridad y comodidad de los pasajeros durante este periodo pico. Esta es mi opinión, la magnitud de este viaje de regreso es simplemente asombrosa, 18,5 millones de pasajeros en un solo día. Es un testimonio del motor económico de China y la resiliencia de su gente, que regresan a las ciudades para trabajar después de celebrar el Año Nuevo lunar con sus familias. El hecho de que el grupo ferroviario chino pueda llevar a cabo una operación así sin caos dice mucho sobre la potencia logística del país. Pero aquí está lo importante, mientras millones regresan al trabajo, no olvidemos que esta avalancha también pone de relieve los desafíos de equilibrar la urbanización y la demanda de una mejor calidad de vida en las bulliciosas metrópolis chinas. Bravo por los trabajadores ferroviarios que mantienen todo funcionando sin problemas. Que sus tazas de café nunca se queden vacías durante esta temporada pico. El 22 de febrero, la planta hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo de 2 ramas de Yalianjian en el condado de Yangjian, provincia de Sichuan, alcanzó 2 hitos importantes: la finalización del excavado de la casa de máquinas subterránea y el vertido de concreto para los cimientos de la presa del embalse de Yaegen. Estos logros han impulsado la construcción de la zona demostrativa de energía limpia de Yalianjian,
que integra agua, viento, almacenamiento e hidrógeno. La planta, ubicada en un meseta de 3.000 metros, cuenta con el mayor embalse de Sichuan y está diseñada para generar unos 14 billones de kilovatios hora de electricidad limpia al año. Con su capacidad para almacenar agua durante los periodos de excedente y liberarlo durante la demanda máxima, el proyecto optimizará la estabilidad de la red y mejorará la eficiencia energética. Aquí está mi opinión. La planta hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo de 2 ramas de Yalianjian no es solo un asombro de ingeniería, es una declaración audaz del compromiso de China con la innovación en energía limpia. Ubicada en una meseta de 3.000 metros, este proyecto ejemplifica el tipo de pensamiento estratégico necesario para enfrentar los desafíos energéticos globales. Al combinar el almacenamiento por bombeo de vanguardia con un ecosistema de agua, viento, almacenamiento, hidrógeno, establece un nuevo estándar para la integración de energías renovables. Esto no es solo progreso local, es una visión del futuro de China liderando la revolución energética verde, una que prioriza la eficiencia, la sostenibilidad, sí, incluso un toque de innovación. El mundo está observando, y Yalianjian está enviando todas las señales correctas. Dominion Voting Systems ha presentado una demanda por difamación contra Fox News, alegando que 20 transmisiones específicas y tweets entre el 8 de noviembre de 2020 y el 26 de enero de 2021 promovieron afirmaciones falsas sobre fraude electoral, manipulación algorítmica de votos, vínculos con Venezuela y sobornos. Las declaraciones fueron realizadas por los presentadores de Fox Jeanine Pirro, Ludapsi y María Bartiromo, así como en entrevistas con Sidney Powell, Rudy Giuliani y Mikel Lindell. Un juez ya ha dictaminado que las acusaciones son falsas, pero un jurado determinará ahora si las declaraciones se hicieron con malicia real, lo que podría otorgar a Dominion $1.600 millones en daños. Fox niega cualquier irregularidad, calificando el caso como un ataque a la libertad de prensa. Esta es mi opinión. Esta demanda pone de relieve la delgada línea entre el periodismo y las acusaciones infundadas. Fox News proporcionó una plataforma para que personas como Giuliani y Powell difunden afirmaciones sin fundamento sobre fraude electoral, lo que no solo dañó la reputación de Dominion, sino que también erosionó la confianza pública en el proceso democrático. La cuestión no es solo si Fox actuó con malicia, sino si permitieron que su agenda prevaleciera sobre la integridad periodística. Aunque la libertad de prensa es vital, no significa abandonar la verificación de hechos o amplificar teorías de conspiración que no tienen base en la realidad. Este juicio podría establecer un precedente para cómo los medios de comunicación equilibran la defensa con la responsabilidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, ha actualizado sus autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas contra la COVID-19 bivalentes de Pfizer y Moderna, permitiendo que personas de 65 años o más y ciertos individuos inmunocomprometidos reciban dosis adicionales antes del inicio de las campañas de vacunación de otoño. Las vacunas bivalentes están dirigidas tanto al cepa original de COVID-19 como a las variantes Omicron. Restringidas previamente a grupos específicos, las directrices actualizadas ahora permiten a los adultos mayores de 65 años que han recibido una dosis recibir una segunda al menos 4 meses después, mientras que los individuos inmunocomprometidos pueden recibir una dosis adicional 2 meses después de la primera. La FDA también simplificó las recomendaciones para las personas no vacunadas, permitiéndoles recibir una sola dosis bivalente en lugar de múltiples dosis monovalentes. Aquí está mi opinión. Las directrices actualizadas de la FDA son un paso en la dirección correcta, ofreciendo la flexibilidad tan necesaria para las poblaciones vulnerables que más se beneficiarán de estas vacunas de refuerzo bivalentes. Sin embargo, es frustrante que el límite de edad siga siendo de 65 años en lugar de reducirse para incluir a adultos más jóvenes con factores de riesgo más altos, como han sugerido expertos como el Dr. Peter Otez. La disminución de la eficacia de las vacunas anteriores solo resalta la urgencia de ampliar aún más el acceso. Si bien la FDA ha relajado las restricciones para los individuos inmunocomprometidos y los adultos mayores, la elegibilidad limitada aún se siente restrictiva. Con el otoño a la vuelta de la esquina y la posibilidad de nuevas variantes en el horizonte, este movimiento es oportuno pero probablemente debería ir acompañado de un enfoque más permisivo en cuanto a la disponibilidad de refuerzos. El Comité Judicial de la Cámara controlado por el GOP, liderado por el representante Jim Jordan, aliado de Trump, está realizando una audiencia sobre el terreno en la ciudad de Nueva York para investigar las políticas del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a quienes acusan de haber alimentado el crimen violento. La oficina de Bragg ha descartado la audiencia como un acto político, citando datos de la policía de Nueva York que muestran una disminución en las tasas delictivas. Mientras tanto, el enfoque del comité en desacreditar la investigación de Bragg sobre Trump parece opacar las preocupaciones éticas relacionadas con el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas. ProPublica informa que Thomas no divulgó acuerdos financieros con el donante republicano Harlan Crow, violando potencialmente las leyes éticas. A pesar de esto, el Comité Judicial de la Cámara no ha abordado estos temas, mientras que el Comité Judicial del Senado anunció planes para examinar la necesidad de reformas éticas en la Corte Suprema. Esta es mi opinión. La audiencia parece menos una iniciativa de lucha contra el crimen y más un intento transparente de desviar la atención de los problemas legales de Trump. Mientras Bragg recibe ataques injustos por hacer su trabajo, el comité hace oídos sordos a claras violaciones éticas involucrando al juez Thomas, una figura con influencia significativa en nuestro sistema judicial. La ironía es palpable, mientras los demócratas presionan por la rendición de cuentas en la Corte Suprema, los republicanos están ocupados protegiendo a Trump a cualquier costo, incluso ignorando conflictos de interés obvios.
Esto no es justicia, es un juego de poder partidista. Y los contribuyentes pagan el precio por la lealtad de Jordan hacia Trump sobre el Estado de Derecho.